Nazaret. Muchas gracias, Dios mío de la gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios le bendiga, amados hermanos. Para mí es un privilegio ver a este joven que nos va a compartir la maravillosa palabra. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga más. ¿Cuántos están con gozo? Yo estoy con gozo en esta tarde porque Dios me ha dado vida para estar en este lugar, para volver a ver su rostro, que como hermanos siempre nos gozamos de vernos los unos a los otros. Usted se enoja al verse hermano, arréglese porque está mal. Yo me gozo de verlo hoy en esta tarde, como siempre, sirviendo a nuestro Señor y Salvador, que es el propósito por el cual venimos a este lugar. Yo le invito a que busquen su Biblia. Vamos a estar leyendo en el libro de Lucas, en el Evangelio según Lucas, capítulo 12, verso 13 en adelante. Lucas, capítulo 12, verso 13 en adelante. Vamos a estar leyendo una base en esta historia, en una parábola que el Señor Jesús pudo decir en ese momento. Lucas 12, verso 13 en adelante. La palabra del Señor la vamos a leer en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, y a su letra dice: le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche viene a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Hasta ahí vamos a leer, hermano. Pueden tomar su asiento en esta hora. Esta es una parábola ya muy conocida por nosotros, porque habla sobre la historia de un hombre que, como decía ahí, la herencia que tenía le dio fruto. Es decir, se le multiplicó, es decir, pudo tener un aumento en los bienes que él tenía. Entonces, lo que este hombre hizo fue decirle a su alma que se regocijara, que comiera, que bebiera, que descansara, porque tenía lo suficiente para vivir por el resto de su vida. Lo que él no entendió es que había alguien que podía pedir su vida en cualquier momento. Y cuando él le dijo a su alma: come, bebe, gózate, porque tiene muchos bienes, Dios habló desde los cielos y le dijo: necio, porque olvidó lo principal, que es aquel que da la vida. Olvidó lo que es primero. Pero nosotros nos vamos a centrar en un verso de esto que habíamos leído, que es el verso 19, donde él dice: diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Vamos a estar meditando un momento en esa palabra y hablando un poco bajo el tema del conformismo espiritual. Vamos a estar meditando un momento bajo ese tema. Este hombre presentó una actitud que usted y yo pudimos haber presentado en ese momento. ¿No es acaso el ideal de vida del ser humano el llegar a un punto en el que ya no tenga que trabajar más, en el que solamente llegue a descansar a su casa, a disfrutar de lo que ya trabajó? Todos los seres humanos buscan un día poder tener lo suficiente para retirarse, para vivir tranquilo por el resto de su vida, para poder dejarle un patrimonio a su familia, a sus hijos, y poder vivir tranquilo. Eso es lo que muchos desean alcanzar. Muchas personas trabajan arduamente para que el día de jubilarse puedan tener, en el país no se va a poder eso, pero muchas personas piensan que en el futuro, al jubilarse, puedan tener un ingreso que los puede estar ayudando por el resto de su vida. Este hombre tuvo la gran oportunidad, se puede ver de esta forma, de poder tener muchos bienes para poder decirse descansar durante mucho tiempo, para dejar de trabajar, de afanarse y decirle al alma que se regocije y que coma y que beba, porque él estaba seguro que tenía suficiente. La decisión que este hombre tomó se demuestra una conformidad.
Cuando dice Él, repósate, come, bebe, regocíjate, son expresiones que denotan conformidad en la vida del hombre. Son expresiones que le dicen al hombre, ya no te afanes más, descansa porque ya lo tienes todo. Entonces vemos cómo este hombre tomó esta actitud de conformidad, porque él alcanzó el propósito de tener todo para ya no trabajar más. Esto es lo que muchos quisiéramos lograr un día. Pero esa conformidad en los bienes que este hombre tenía, en los bienes terrenales, no le agradó a Dios, porque el hombre no había sido abundante para con Dios. Tenía abundancia de cosas, abundancia de bienes, pero no era abundante para con Dios. Y ahí se encuentra el fracaso del ser humano. Cuando nos sentimos seguros en las cosas que tenemos y nos conformamos en ello y dejamos de lado a Dios, dejamos de lado nuestra vida espiritual. Y ahí es donde Dios vuelve a nosotros y nos dice necios. Y qué difícil fue para este hombre haber pensado que iba a pasar un futuro grande, un futuro con bienestar, para que Dios le dijera que esa misma noche iban a mandar a pedir su alma. Ella no iba a poder gozar de las tantas cosas que había acumulado para sí. Y así pasa con muchos que se afanan tanto para poder acumular, pero a la hora de quererlo disfrutar no pueden, porque no fueron agradecidos con aquel que les dio todas las bendiciones. Decíamos que vamos a estar hablando en el tema del conformismo espiritual. Entonces vamos a trasladar esta historia a nuestra vida espiritual. Pero antes vamos a hablar un poco sobre qué es el conformismo espiritual. Y es que esto es uno de los más grandes peligros que se presentan en la actualidad dentro de la vida del creyente, dentro de la vida del cristiano. Son peligros, es un peligro tan grande que ha acabado con la vida de muchos, ha acabado con la vida de grandes predicadores, de grandes evangelistas que se han conformado, que han dejado de buscar a Dios y se han hecho sabios en su propia opinión. Dejaron de oír la palabra de Dios y se fueron a oír fábula por el conformismo que tuvieron en su vida. Entonces es uno de los más grandes peligros. Conformarse significa mantenerse dentro de un círculo de comodidad, dentro de un círculo de confort, donde usted se sienta cómodo, donde usted no se sienta que está siendo incómodo por algo. Eso es conformarse. Para darle una idea, cuando usted se levanta a las 5 de la mañana, así que se despierta a esa hora y siente la cama tan suave o la hamaca tan profunda que no se quiere levantar, ahí está cómodo usted, ahí se siente conforme. El problema es que sabe que no tiene nada ahí para comer y tiene que levantarse a trabajar. Entonces ahí sale de esa comodidad, sale de ese conformismo para levantarse y empezar el día. Así son aquellos que se quedan en ese conformismo, son los que amanecen hasta las 12 del día y no se han levantado todavía, porque no quieren salir de esa comodidad. Este conformismo es el que se queda sin ánimo de cambiar, el que no tiene mayores expectativas para el futuro, el que no piensa que un día va a poder subir de donde está, sino que donde está ahí se quiere quedar. Para darle una idea, hay algunos estudiantes que se conforman con pasar con la nota suficiente para aprobar el año. Es decir, ellos no van buscando una nota arriba del 7. Con un 6.5 saben que la pasan, entonces buscan ese 6.5. Eso es un conformismo. Eso es conformarse. También aquel que trabaja en algún lugar y nunca aprendió a hacer nada más que lo que hace. Nunca pasó de hacer mezcla, nunca pasó de andar haciendo mandado. Ahí se quedó. No se puso a querer empezar a poner bloques, empezar a ver cómo quedaba la cinta, si quedaba recta o no. Eso es conformismo. Hay quienes han estado trabajando en alguna compañía y nunca han pasado de la misma posición porque se han conformado ahí donde están. Lo que ganan es suficiente para vivir, pero si llega alguna enfermedad, no van a saber cómo hacer, porque no pudieron superarse lo que estaban haciendo. Eso es para que tengan una idea de lo que es conformismo. Pero eso llega a nuestra vida espiritual. Y ahí tenemos a muchos cristianos conformes en la posición en la que están, a muchos cristianos que se han conformado ahí donde están. Y eso se puede ver bueno desde cierto punto, un cristiano que está ahí y no se mueve. Pero cuando una persona se queda estática, el enemigo lo busca rápido y tiene fácil acceso para poder hacerlo tambalear.
porque no es una persona que va buscando cada vez más acercarse a Dios, cada vez va a ser más fuerte espiritualmente, sino que se ha conformado con lo que es y con lo que ya tiene. Y ahí es donde el diablo empieza también a tomar ventaja de esa vida. La lucha contra la conformidad es algo meramente personal. Aquí yo solo vengo a hacerle conciencia a usted, pero el único responsable de la conformidad de mi vida soy yo. El único responsable de la conformidad que hay en su vida es usted. Yo solo vengo a expresar a través de la palabra del Señor una palabra que viene a hacernos mover de esa conformidad en la que muchas veces hemos entrado. Pero debemos entender eso, que principalmente el salir del conformismo, el salir de esa zona confortable, le depende a cada uno de nosotros. Ahí es donde está la decisión. Cuando hablamos de esto de ser inconformes, no estamos hablando de una persona que nada le conforma. ¿Ya viste esa clase de personas que usted le sirve un plato? No, esto no me gusta, quíteme esto. Que le regala una prenda, es que esto no me gusta, me queda muy grande, me queda muy apretado. Es cuadriculada, yo quería rayada. Hay personas que son así de inconformes, pero no estamos hablando de esa inconformidad. Estamos hablando de una inconformidad que lo haga salir de la zona donde usted se siente cómodo, que lo haga tomar riesgos dentro de la vida espiritual, que lo haga acercarse más a Dios y no quedarse en un solo lugar. Si ven que Pablo habla sobre una carrera, cuando Pablo habla sobre la carrera, la buena carrera de la fe, él va haciendo alusión a una vida cristiana que va en completo movimiento. ¿Usted cree que alguien va a ganar una carrera quedándose en el mismo puesto? Eso sería algo ilógico. Una carrera se gana caminando, corriendo, tratando de llegar a la meta. Eso es lo que nosotros en nuestra vida espiritual debemos hacer. Así que si nos conformamos, no podremos llegar hasta la meta. En este sentido, en el sentido espiritual, recobra mucha relevancia para nosotros. Pablo dijo en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo habla a los cristianos, a unos cristianos que no se tienen que conformar a las cosas que hay en el mundo hoy en día. Hay muchos cristianos que han caído ahora en todos los movimientos nuevos que han entrado y se han conformado a eso. Se han conformado a no sentir la presencia de Dios, sino a sentir emoción. Se han conformado a venir a la iglesia a cantar alabanzas que les gustan y no alabanzas que adoren a Dios. Hay muchos cristianos que se han quedado en esa comodidad. Pero Pablo manda a que nos vayamos transformando, a que no nos quedemos en este siglo en el que estamos. Porque si nos quedamos agradando al mundo, no estaremos agradando a Dios con nuestra vida. Como cristianos no nos debemos conformar a este mundo, pues entendemos que aquí nuestra vida es pasajera. Aquí en el mundo nosotros solamente somos peregrinos y extranjeros. Vamos de paso únicamente. Mencionábamos la vez anterior sobre Abraham y cómo él, cuando se iba moviendo con todos sus criados, con su esposa, iba haciendo tiendas de campaña para moverse de lugar a lugar. Él no construyó nunca una casa de bloque. Él no hizo nada estable porque él entendía que debía ir en completo movimiento a donde Dios lo iba guiando. Entonces, nuestra vida aquí en la tierra debe ser así como fue el peregrinaje de Abraham. Somos peregrinos en este mundo. Y cuando entendemos que aquí solamente vamos de paso, entendemos que aquí debemos empezar a buscar qué galardones vamos a obtener ahí arriba. Porque si se conforma o se pierde o no recibe nada en el reino de los cielos. Pero cuando entendemos que debemos ir dinámicamente avanzando, empezamos a correr, empezamos a hacer buenas obras de fe para poder agradar al Señor. En la Biblia encontramos un ejemplo de un hombre que nos ha demostrado cómo salió de su zona segura, cómo salió de esa zona de comodidad en la que se encontraba, y a pesar de tener mucho para que gloriarse, lo dejó todo de lado por amor al Señor, por amor a Jesucristo. Esto lo encontramos en Filipenses 3:1, y Pablo dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me molesta el escribirnos las mismas cosas, y para vosotros esto es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y no nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y aquí Pablo empieza a decir algo muy especial.
aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, dice Pablo. Dice, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Vemos aquí como Pablo hace una lista corta pero contundente de todo lo que él poseía, de todos los grados que él tenía. Y es que Pablo tiene razón al decir que si alguno de nosotros tiene de qué gloriarse, él tenía más. Él tenía mucho más para ser un hombre orgulloso, para ser un hombre prepotente. Pero vemos cómo este hombre dice que dejó todo eso de lado por amor de Jesucristo. Vemos cómo este hombre dejó todo eso, y en aquel entonces ser ciudadano romano, ser un hebreo de hebreos, era algo visto de la mayor categoría. En otro pasaje dice que fue instruido a los pies de Gamaliel. Vemos cómo este hombre era un erudito de la ley, y en aquel entonces eso era algo que estaba sobre todas las esferas sociales. Este hombre tenía muchas cosas para conformarse en ello. Y él sigue diciendo, pero cuántas cosas me eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas estas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios es por la fe, a fin de conocerle y el poder de su redención y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Vemos cómo este hombre tiene seguro que él abandonó todo por amor de Jesucristo. Si nosotros hubiéramos estado en la posición de Pablo, al encontrarnos con Jesús, al haber tenido ese encuentro con Jesús, cuando él le dijo, Pablo, yo soy Jesús a quien tú persigues, nosotros quizás lo que hubiéramos hecho era dejar de perseguir a la iglesia e irnos a la conformidad que teníamos, e irnos a seguir siendo unos grandes maestros de la ley, a seguir siendo unos ciudadanos romanos respetables, que el mundo nos tuviera miedo, que el mundo nos mirara para arriba porque nosotros estuviéramos caminando sobre la nube. Nos hubiéramos quedado en la conformidad que Pablo tenía. Pero ese encuentro que Pablo tuvo con Jesucristo fue un encuentro que cambió su forma de pensar. Pablo pensaba que tenía todo, pero cuando se encontró con Jesucristo se dio cuenta que no tenía nada. Pablo pensaba que él tenía todo lo que el hombre podría desear y podría tener en esta tierra, pero cuando se encontró con Jesucristo se dio cuenta que todo eso era basura, que todo lo que él tenía, ciudadano romano, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley, irreprensible, en cuanto al celo, era perseguidor de la iglesia. Este era un hombre prepotente, pero se enteró que había uno que era el más grande de todos y que por sobre encima de él no hay ningún hombre en esta tierra. Y se dio cuenta que debía humillarse para que Dios un día lo exaltara. Y así fue como Pablo abandonó todas esas cosas por amor a Jesucristo, por amor a aquel que lo había llamado. Entonces es muy difícil salir de la comodidad en la que nos encontramos y de la confianza que tenemos en nuestras cosas o en nuestras posiciones. Pero vemos que hay posibilidades cuando nos entregamos por completo al Señor. Pablo dejó toda la excelencia humana que él tenía y todas las cosas que tenía para gloriarse, porque como él dice, tenía mucho por qué gloriarse. Las dejó atrás. Él pudo haberse acomodado en todas estas cosas, pero prefirió dejarlas atrás por amor y las desechó a todas como basura. En una versión anterior dice como estiércol, todavía más grave, pero aquí dice la dejó todas como basura para ganar a Cristo. Pablo no se conformó a sus bienes, sino que nos expresa en los siguientes versos de este capítulo que estamos leyendo, capítulo de Filipenses 3, el verso 12, dice Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea ya perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello de lo que también fui asido por Cristo. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante y prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La historia de Pablo es una historia
quizá no conocida a completitud como la historia de nuestro Señor Jesucristo por todos nosotros, pero sí hemos escuchado tantos pasajes de la Biblia hablar sobre este hombre y todo lo que este hombre sufrió. Este hombre fue apedrado, este hombre fue latigado como Jesús también. Este hombre sufrió grandes pruebas por amor de Jesucristo. Cuando él escribe esta carta de Filipenses, que cuando usted tenga oportunidad, léala, pero antes busque el contexto de esta carta, él se encuentra preso. Esta es la última carta que Pablo está escribiendo y se encuentra preso. ¿Y cómo le hablan los filipenses? Los filipenses siempre fue una iglesia que a Pablo lo trató como Dios mandaba. Los filipenses ayudaron a Pablo mucho, dándole lo que él necesitaba para moverse a predicarle a aquellos insensatos. Y es que los que son verdaderamente hijos de Dios ayudan a que la palabra se promueva para aquellos rebeldes que no quieren oír. Porque cuando Pablo iba a Gálatas o iba a otra ciudad, a Efeso, eran los filipenses los que le ayudaban para que él se moviera en toda su gira misionera. Entonces este hombre habla con un gran amor para ellos, pero este hombre no fue como algunos de nosotros que empezó a decirle: tengo frío en este lugar, no hay salida de aquí, no sé qué va a pasar con mi vida, ayúdenme, oren por mí porque yo no tengo capacidad para orar ahorita. Pablo le escribía a los filipenses y le decía: regocijaos, otra vez os digo, regocijaos. Pablo le escribía a los filipenses y le decía que tuvieran ese efecto entrañable que siempre habían tenido, que no abandonaran el camino de la fe porque era el buen camino que les iba a llevar a la salvación. Y vemos que este hombre no se conformó a pesar de todo lo que ya había pasado en su vida. Si nosotros hubiéramos llegado hasta ese punto en el que estaba Pablo los últimos días de su vida, quizá nosotros no hubiéramos tenido ya ánimo para hacer nada. Ya hubiéramos dicho: por lo menos los últimos días me voy a acostar un rato a descansar. Pero Pablo dice en esa carta, no que ya lo haya alcanzado todo ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Pablo seguía hablando todavía de proseguir. Él no se había cansado del lugar donde estaba ya, sino que él seguía prosiguiendo por ver si lograba tomar aquello de lo que un día fue tomado, por ver si llegaba a alcanzar la gloria por la que un día él fue tomado. Entonces vemos cómo Pablo tenía este sentimiento de seguir caminando. Si nosotros, cuando ya hemos trabajado un año completo en la iglesia, que ni lo hicimos bien, pero ya lo trabajamos completo, el siguiente año nos lo tomamos de descanso. El siguiente año nos lo tomamos relajados, solamente para llegar a ver cómo están las cosas, y ahí, si Dios quiere, después vamos a trabajar otra vez. Cuando las cosas dentro de la vida espiritual son en completo movimiento. Aquí no hay tiempo para descansar, aquí no hay tiempo para relajarse un rato. Aquí en todo momento es de buscar de Dios, en todo momento es de hallar en la presencia de Dios, es de alabar la presencia del Señor. Y aquí encontramos nosotros medicina para nuestro cuerpo. Vemos en la congregación hoy en día cómo las personas se han acomodado a una rutina. Vienen a la iglesia, ya tienen los días específicos que van a venir. Si vienen el martes, no vienen el jueves. Si vienen el jueves, no vienen el sábado. Y si vienen el domingo, no vienen toda la semana. Hay muchos que se han conformado de esa forma. Si van a una salida y el siguiente 2 días hay otra salida, ya no van porque ya fueron a una. Y creen que lo que están haciendo es para que vea el pastor que ellos están ahí apoyando. Pero mencionábamos antes que el salir del conformismo, el buscar una vida espiritual, depende a cada quien. Por eso yo desde hoy tomo la decisión de no volverle a reclamar a nadie, de no volver a decir desde aquí: congréguese arruinado porque usted nunca viene. Porque eso es decisión de cada persona. Lo que hacemos desde aquí es hacerle conciencia que salga de esa comodidad en la que ha caído, que salga de esa comodidad en la que se ha encontrado, donde para usted venir a la iglesia no es de alegría, no es de gozo, es solo por salir del compromiso. ¿Y qué clase de cristianos seríamos nosotros asistiendo únicamente por salir del compromiso? Cuando entendemos que nuestra vida depende de nosotros mismos, que nuestra salvación depende únicamente de nosotros, ahí empezamos nosotros a movernos en la vida espiritual. Empezamos nosotros a asistir porque sabemos que eso agrada a Dios, a leer la palabra porque sabemos que eso agrada a Dios, a orar con el Señor porque eso será el aliciente para nuestra vida espiritual. Entonces hemos visto cómo las iglesias, la mayoría de iglesias, han caído en un conformismo. Anteriormente, la iglesia aquí
había caído también en un conformismo de los días, de que el martes era solo de damas, el jueves era solo de caballeros, el sábado era solo de jóvenes, y no venía nadie más esos días. Se quitó eso, quitaron todos los departamentos y se quedaron todos los días generales. Empezó la iglesia a asistir, hasta los sábados estaba lleno. Ahora la gente se volvió a acomodar. Ahora la gente ya está acomodada de nuevo. Y entendemos ahí que el conformismo ataca a cada persona por individual. Y solamente aquellos que deseamos verdaderamente llenarnos del Señor nos movemos. Solamente aquellos que de verdad queremos sentir la presencia de Dios nos movemos en nuestra vida espiritual. Entonces Pablo dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya todo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo o me extiendo a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Cristo Jesús. Les decía que nosotros en esa posición ya de un Pablo trabajado, ya de un Pablo que entregó su vida en el ministerio, si nosotros hubiéramos llegado a eso, que dudo mucho que entre todos los que estemos aquí logremos llegar a ser algo de lo que era Pablo. Dudo mucho que lleguemos hasta ese punto. Pero si nosotros hubiéramos llegado hasta ese punto, ya estaríamos pensando en retirarnos e irnos a descansar. En que Dios, ¿a qué hora me va a dar mi isla para irme a pasar ya los últimos días de mi vida a descansar? Ojalá que lo lleve una isla como la que fue Juan, donde no tengan nada y busque al Señor en esa isla. Pero nosotros hubiéramos caído ya en decir al Señor que nos dejara descansar. Pero Pablo dice: yo todavía no he alcanzado lo que tengo que alcanzar. He desgastado toda mi vida, pero todavía no he llegado a donde tengo que llegar. Por eso olvido todo lo que está atrás y prosigo hacia adelante. Yo no me voy a quedar aquí donde estoy conforme en que ya lo tengo todo, sino que prosigo todavía, porque todavía nos hace falta mucho por llegar. Mencionábamos la vez pasada que la perfección no debe ser un estigma para los cristianos de algo que nunca se va a alcanzar. La perfección debe ser el propósito de nuestra vida, porque ahí es donde queremos llegar. Hay muchos que se escudan bajo la frase: yo no soy perfecto, y ahí cometen toda clase de peste, toda clase de horrores por decir: yo no soy perfecto. Pero nunca pasan de ese: yo no soy perfecto. Cuando Pablo nos dice que él todavía no ha alcanzado la perfección, pero todavía va buscando a conseguirla. Y hay muchos que es cierto que no somos perfectos los que estamos aquí, porque mientras estemos en la tierra nunca lo seremos, pero no nos estamos esforzando por alcanzar la perfección. No nos estamos esforzando por lograr un día llegar a la imagen de nuestro Señor Salvador Jesucristo, que es nuestro propósito aquí en la tierra. Y Pablo entendía eso y él decía: todavía no he llegado a esa transformación, a una vida espiritual completa, pero sigo en ese proceso. Y tenemos otro ejemplo muy grande, y en el mismo Filipenses capítulo 2 verso 5 encontramos el ejemplo también de una persona que antes no era persona, que no se conformó a la posición en la que estaba, en el que ninguno de nosotros entiende por qué no lo hizo. Dice el capítulo 2 verso 5 de Filipenses: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo, antes de venir al mundo, antes de haber sido hecho hombre, era el verbo de Dios, era la palabra de Dios misma. Cuando Él decía, como verbo de Dios, hágase, aquello se hacía. Cuando Él decía, ciérrese, aquello se cerraba. Cuando Él decía, ábrase, aquello se abría. Y si Él no daba la palabra, nada podría haber hecho. Nada de lo que hoy vemos fue hecho por otra cosa, sino por la palabra del Señor. Pero se presentó la necesidad de un Salvador. Y dice que se buscó en los cielos, en la tierra no se encontró a nadie que fuera digno de salvar nuestra vida. Pero Jesús, siendo el verbo de Dios, se entregó. Jesús, siendo igual a Dios, siendo parte de Dios, no tomó eso como una cosa que aferrarse. Él no dijo: yo no me voy a rebajar hasta allá, yo soy Dios, yo no voy a ir hasta la tierra a morir por esos pecadores, que vaya un ángel, que vaya otra persona. Pero Él no estimó
Él no tomó como estima el ser igual a Dios. No se aferró a ello, sino que se despojó de todo eso, lo dejó atrás y se convirtió en hombre para venir a la tierra. Y no solo en hombre, sino que en siervo. Vino a servirnos a usted y a mí. Y hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. La muerte de cruz significaba en aquel entonces una de las peores muertes. Así morían los más malvados que hubieran existido. Y a esa muerte llegó Jesucristo. En este pasaje no lo dice, pero Jesucristo llegó a hacerse pecado por nosotros. Él nunca hizo pecado, pero Él llegó a tomar todo el pecado de la humanidad y cargarlo consigo, porque era el propósito por el que Él venía. Y si Jesús mismo no se conformó en ser igual a Dios, Jesús mismo no se aferró a eso, y nosotros nos aferramos muchas veces a cosas que no valen la pena en esta vida. Nuestra mente nunca va a lograr comprender los misterios y cómo Dios actúa, porque nuestra mente es limitada. En todo sentido, nuestra mente es finita. Pero esto de que Jesús, de que el Verbo haya tomado la decisión de haberse hecho hombre, nunca lo vamos a poder entender, porque nunca vamos a poder estar en la posición en la que Él estuvo en ese momento. Nunca nosotros vamos a tener lo que Él tenía siendo el Verbo de Dios. ¿Cómo nosotros íbamos a tomar esa decisión? Si a veces abandonamos a Dios por un trabajo que nos va hasta mal, por un trabajo en el que nos tratan pésimo, pero abandonamos a Dios por ese trabajo. A veces abandonamos a Dios por cosas que las podemos desechar fácilmente. ¿Usted cree que el desecharse de ser una divinidad para venir a la tierra a ser hombre no era algo duro? Por supuesto que sí. Y Él lo que espera de nosotros es que aprendamos a desechar estas cosas terrenales. ¿Cuántas veces en la Biblia nos han hablado de que lo que en este mundo podamos tener es algo que va a pasar, es algo pasajero, es algo corruptible, que nuestro propósito en esta tierra únicamente es pasajero, porque tenemos una esperanza de vida eterna con el Señor, tenemos una esperanza de una corona incorruptible con Dios. Por eso Dios espera de nosotros que entreguemos todo aquello, que entreguemos todas las cosas que nosotros creemos que tienen estima en este mundo por amor de nuestro Señor Jesucristo. Así como Él también se entregó y habiéndose hecho hombre, humillándose como hombre, murió en muerte de cruz. Pero después tenemos la gran bendición de que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y ahora en el nombre del Señor Jesucristo se dobla toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Él es el Señor para gloria de Dios el Padre. Luego de que Jesucristo haya tomado esta decisión para salvarnos, Dios una vez más lo exaltó hasta lo más alto junto a su santo trono. De no ser por esa inconformidad que tuvo el Verbo de Dios, nosotros no hubiéramos tenido salvación. Si Él no se hubiera sentido inconforme, quedándose en la posición en la que estaba, nosotros no hubiéramos recibido salvación. Pero gracias al gran amor y misericordia del Señor, el Verbo sintió empatía por nosotros. El Verbo sintió la necesidad de moverse donde estaba por salvarnos a usted y a mí. Cuando Jesús dice en la parábola que leíamos, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto de quién será. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Cuando Jesús dijo esto, nos enseñó la importancia de trabajar para Dios y de buscar antes a Dios que las cosas terrenales. Este verso muchos lo toman para tirarle a aquellos que no diezman, para tirarle a aquellos que no ofrendan, para tirarle a aquellos que tienen dinero. Pero este verso realmente no está hablando en contra de la riqueza, está hablando en contra de los que no entregan primero a Dios lo que Dios merece, que es todo por encima de todas las cosas. Esto lo que dice es que así les pasa a aquellos que hacen tesoros para sí mismos y no han sido ricos para con Dios. Porque en la Biblia se nos habla de que los ricos difícilmente conseguirían el reino de Dios, pero nos habla de que es imposible. Hay muchas personas que tienen muchos bienes, pero los entregan para apoyar el avance del ministerio. Y son grandes personas entregadas a la obra del Señor. Y hay muchos que no tienen nada y son grandes orgullosos, son grandes vanagloriosos.
Y eso nos demuestra que no es el que tiene o el que no tiene, sino es el que ama a Dios y el que no ama a Dios. Es el que agradece a Dios y el que no agradece a Dios. Ahí es donde está la diferencia del hombre. Ahí es donde está la diferencia de aquellos a quienes Dios bendice y aquellos a quienes Dios les corta la vida por causa de su desagradecimiento. Entonces Él nos enseñó a buscar primeramente a Dios, a trabajar para Dios y a dejar las demás cosas de lado. Y es que la palabra misma dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas las demás cosas os vendrán por añadidura. Dios nos ha prometido que nada nos hará falta cuando nosotros somos justos con Él. Y hay muchos que piensan que la expresión nada te hará falta quiere decir que lo va a tener todo. Quiere decir que va a tener grandes millonadas de dinero. No. Quiere decir que en el momento en el que lo necesite, Dios se va a proveer. Que en el momento en el que usted tenga necesidad de algo, Dios lo va a proveer. En el mismo Padre Nuestro decimos: venga a nosotros, danos hoy el pan nuestro de cada día. Eso es que nada nos falte en nuestra vida. Tener la provisión para cada día. No debemos nosotros preocuparnos por tener grandes multitudes y acumular para el futuro si tenemos al dueño del oro y la plata. Si tenemos a un Padre que es el Rey de todos los reyes, a un Padre que es el dueño de todas las cosas. Y en el momento en el que nosotros necesitemos, Él se proveerá para nosotros. Él proveerá lo que nosotros necesitemos. Ahí es donde se encuentra la riqueza verdadera del hombre, cuando se encuentra verdaderamente con Dios. Como cristianos debemos salir de la conformidad en la que nos hemos encontrado, la cual nos lleva a una mediocridad espiritual. Esto de ser un mediocre espiritual es una palabra muy fuerte, pero es para no decirle tonto. El ser un mediocre espiritual es aquel que nunca pasó del lugar donde se encontraba. Es aquel que nunca pasó de donde estaba y en cambio estorbó a los demás para hacer las cosas. Bien dice el dicho que hay personas que no hacen ni dejan hacer a los demás. A eso hay que decirle mejor que se vayan a otro lugar, que dejen de estorbar, así amablemente, que dejen de estorbar a los que verdaderamente quieren hacer algo por la obra del Señor. Pero cuando una persona se conforma, cae en la mediocridad espiritual, cae en no pasar del mismo puesto donde se encuentra, en cantar la misma alabanza todo el tiempo, pero no tanto la misma alabanza, sino en pasar y simplemente cantar una melodía sin saber para qué lo está haciendo. Porque una persona puede cantar posiblemente la misma alabanza todo el tiempo, pero si todo el tiempo lo hace con agradecimiento y con entrega al Señor, Dios la va a recibir. La puede cantar 1000 veces, pero si las 1000 veces la hace agradecido con Dios, Dios la recibe. Porque puede hacer que no se pueda aprender otra alabanza. Pero cuando una persona es agradecida con Dios, sale de esa conformidad, sale de venir a la iglesia solamente para que lo vean, sale de orar vanas repeticiones solamente porque ya se hizo un religioso más. Y que podemos ser cristianos evangélicos, podemos ser nosotros nacidos de parte de Dios, podemos llamarnos nosotros miembros de la Monte Sinaí, pero podemos ser religiosos, caer en vanas repeticiones delante del Señor, caer en conformidad y venir a ser peores que los católicos. Por lo menos los católicos allá cuando ven a llorar a la Virgen, ellos lloran también de emoción. Y nosotros aquí venimos delante de la presencia de nuestro Señor y Salvador y muchas veces no sentimos nada porque estamos mediocres espiritualmente, porque no hemos nosotros movido nuestra vida a una dinámica espiritual con Dios. Así que así mismo como trabajamos, así mismo dice la palabra del Señor que como entregamos nuestro cuerpo como instrumento para las cosas del mundo, ahora que estamos en la vida espiritual, lo entreguemos para la obra del Señor, lo entreguemos para el avance de la iglesia, lo entreguemos para esforzarnos con Dios. Y es que vemos cómo muchas personas eran esforzadas mientras andaban en el mundo. Si allá le decían que trabajara, que fuera a trabajar de 6 a 6, iba a trabajar de 6 a 6. Si le dicen en la iglesia que venga al culto de 3 a 5, no viene. Pero podemos ver cómo había algunos que iban a lugares lejos a jugar algún partido, alguna fiesta, y no les importaba si venían mojados, si venían golpeados, si venían maltratados, si venían insultados, no les importaba. El siguiente día se levantaban y salían otra vez. Y hoy no aguantamos venir a la iglesia y que se nos diga una verdad a través de la luz de la palabra, porque ya no queremos venir de nuevo. No soportamos que se nos diga que se mueva, que sea obediente, porque ya no queremos venir de nuevo. No soportamos nosotros nada estando dentro de la obra del Señor.
Y Él nos pide que así como éramos esforzados en el mundo, lo seamos ahora. Pero usted dirá, y aquellos que nunca tuvieron en el mundo no podemos decir lo mismo, hermano. Pero hay muchas personas que se esfuerzan en sus trabajos terrenales, hay muchas personas que se esfuerzan para sí mismos y no se esfuerzan para la obra del Señor. Hay quienes dejan de lado el culto y está bien que si le pasa una vez, pues está bien, pero que lo agarre de rutina, dejar el culto por estar trabajando, que ya sabe que se le está llegando la hora, pero usted sigue trabajando porque no le importa, le da de menos adorar la presencia del Señor. Y cuando llega a la casa no falta tiempo para orar porque llega cansado, usted quiere descansar, usted quiere comer, usted quiere sentirse bien usted mismo, pero ha dejado de lado a Dios, ha dejado de lado la vida espiritual. Esos conformismos son los que Dios quiere que los cambiemos. Que a pesar de nuestro cansancio, que a pesar de nuestros dolores, entendamos que debemos siempre acudir a Él en todo momento. Y Él suplirá para nosotros el descanso que necesitamos. Él se suplirá para nosotros con todo lo que nosotros necesitemos. Asimismo, salir de la zona de confort dentro de la iglesia, salir de una zona de conformismo dentro de la congregación. Hay muchos que se han conformado en el lugar en el que se encuentran dentro de la iglesia. Hay personas que antes eran grandes predicadores, que antes eran grandes evangelistas, que antes tenían una bendición para orar por los enfermos, que antes tenían una gran bendición de parte de Dios, que Dios los usaba grandemente en general, pero que llegó un punto en su vida en el que se conformaron y se quedaron sentados y no se levantaron de la banca donde están. Hay muchas personas, mencionaba también anteriormente, que han hecho fundamento donde están sentados, han hecho fundamento ahí en la banca, y ese puesto nadie se lo quita porque de ahí nadie lo levanta. A ver cómo le hacemos cuando pongan la silla, quizás se va a quedar sentado donde dejen la banca. Pero hay muchas personas que han venido a la iglesia y se han estancado en el mismo puesto donde están. No han buscado a superarse espiritualmente. Y yo no le estoy diciendo que busque privilegios, que busque cargo. Yo le estoy diciendo que busque del Señor, que busque obrar dentro de la iglesia, que busque hacer obra que a Dios le agrade. Porque podemos trabajar fielmente al Señor sin necesidad de tener un rótulo en la frente que diga diácono, sin necesidad de tener un rótulo que diga predicador, sin necesidad de ser servidores, sin necesidad de ser nada de eso. Podemos servir en la obra del Señor. Cuando un cristiano entiende que puede hacer eso, empieza a moverse espiritualmente y no se conforma al lugar donde está. Cuando las personas se conforman dentro de la iglesia, nunca se mueven del lugar donde están. Nunca se le puede tomar en cuenta en nada porque no es capaz de hacer nada, porque nunca ha buscado tener ese mover espiritual en su vida. Entonces vemos la gran necesidad que se demuestra dentro de la congregación de salir de esa zona de conformidad en la que nos encontramos. Hay una parábola en Mateo 25:14 que nos habla sobre 3 hombres a los cuales se les entregó talento a cada uno. Al primero se le dio 5 talentos, al segundo se le dio 2 talentos y al último se le dio 1 talento. A estos 3 se les entregó algo y los primeros 2 actuaron de una buena manera, no se conformaron, sino que trabajaron en lo que tenían. El primero, que tenía 5, logró hacer 10, lo duplicó. El segundo, que tenía 2, logró hacer 4, también lo duplicó. Pero el último se conformó, y más que conformarse, lo enterró. Y ya cuando vino el Señor que les había dado los talentos a reclamar sus talentos y de paso los bienes que estos habían logrado conseguir, el primero le entregó los 10, le dijo: entra al gozo de tu Señor. En lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Luego llegó el segundo con 4 talentos, en lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Y luego llega aquel cristiano conforme al que se le dio un privilegio y nunca pasó del mismo privilegio. Aquel cristiano conforme al que se le dio la oportunidad de trabajar y nunca se levantó de la banca. Llega aquel todo tembloroso: Señor, yo sé que tú eres un Dios celoso. Yo sé, Señor, que tú das temor a los que trabajan para ti. Yo tuve miedo y lo enterré. Y aquí está, Señor, yo nunca lo trabajé. Es más, se le pagó por estar enterrado, pero aquí te lo entrego. ¿Qué le dijo el Señor a ese hombre? Maldito eres. No le pudo ser fiel ni en lo poco. Él era el que tenía menos de los demás y no le pudo ser fiel en eso.
le dijo, maldito al fuego eterno. Lo mandó a donde iba a ser el lloro y el crujir de dientes. ¿Cómo nosotros nos vamos a presentar ante Dios diciéndole, Padre, tú me diste el don de sanar enfermos, pero nunca lo puse en práctica? Padre, tú un día me usabas en lengua y lo perdí por conformarme. Padre, yo cantaba, lloraba y tu presencia se sentía porque estaba lleno de tu presencia. Y un día lo perdí por conformar mi vida espiritual. Un día lo perdí por conformarme a este mundo. ¿Cómo Dios nos va a ver a nosotros con agrado si nosotros nos presentamos así delante de Él? En cambio, si nosotros nos presentamos y le decimos al Señor, Padre, tú me pusiste en la iglesia y llegué como un neófito, pero luego terminé siendo un gran erudito de tu palabra, terminé siendo un gran predicador, gracias a tu voluntad, muchas almas fueron salvadas, hice, Señor amado, lo que tú me pusiste a hacer. El Señor lo va a recibir con agrado. Y dice la palabra de Dios que si hacemos aquello, a lo cual se nos ha enviado, somos siervos inútiles todavía. Por lo menos seamos inútiles, hermanos. Por lo menos lleguemos a ese grado de hacer lo que se nos manda hacer y no de desechar lo que se nos ha mandado hacer. Entonces vemos cómo el conformismo espiritual puede acabar incluso con nuestra vida eterna con el Señor. ¿Qué estamos haciendo nosotros por mantener nuestra vida espiritual, por mantener el talento que se nos ha dado? No usemos nuestros bienes terrenales, no usemos las posesiones que tenemos, no usemos los talentos que Dios nos ha dado, no usemos la posición que Dios nos ha dado para hacer una cama y echarnos a dormir en ella. No tomemos todas nuestras cosas que hoy tenemos, que hoy poseemos, para conformarnos en ella, sino que busquemos cada vez más agradar a Dios, cada vez más proseguir, buscando cada vez más acercarnos hacia Dios, para que dentro de la iglesia podamos tener una vida espiritual en completo crecimiento, que vayamos cada día aumentando, que vayamos cada día nosotros tomando más bendición de parte de Dios. ¿Y qué pasa con aquellos hermanos que nunca salen de la zona de confort en la que se encuentran? Hemos sido testigos de muchas personas en esta congregación que han tomado una disciplina como para decir, voy a descansar. Que le han dicho, va a estar en disciplina por 6, 1, 2 años, y esa persona se siente alegre porque va a descansar, porque ya no la van a tomar en cuenta en los privilegios. A mí me daría pena, la verdad, encontrarme en una disciplina y Dios así nunca lo permita. Pero, ¿cómo va a sentir usted comodidad encontrándose en un estado en el que no hace nada para poder salvar su vida espiritual? Porque ¿qué nos da a entender esa persona que al quitarle los privilegios lo que hace es acomodarse? Nos da a entender que esos privilegios le pesaban. Nos da a entender que el servirle a Dios le era peso. En cambio, cuando vemos a una persona que es reprendida, porque la reprensión siempre tiene que estar ahí. Si usted hace una falta, la reprensión tiene que caer sobre usted. Pero cuando hay un verdadero arrepentimiento por lo que ha hecho, esa persona, a pesar de no tener la oportunidad de tomar privilegios, viene a la presencia del Señor. Vemos cómo esa persona aumenta su vida espiritual. Vemos que está esforzado en aquello que sí puede hacer. Vemos que va a la salida, que trabaja en la iglesia, que si se ocupa para cualquier cosa, ahí está. Esa es una persona que de verdad se ha arrepentido delante del Señor. Pero aquellos que se conforman y no hacen nada, están perdidos. Y hay unos peores que se ponen a recordar su vida pasada. Pablo decía todo lo que tenía, pero para dar testimonio de cómo lo desechó para buscar al Señor. Y hay muchos que dan testimonio de lo que tenían, pero con ganas de volver a donde estaban. Hay muchos que hablan de su vida pasada en el mundo, diciendo, yo en el mundo era aquí, yo en el mundo era allá. A mí no me podían ver porque se desmayaban todas. Y era de lo feo que era. Era de lo flaco que estaba por tanto tomar. Era de lo mal que olía por estar siempre borracho, tirado en la calle. Pero en el mundo se creía la gran persona. La mujer decía, en el mundo yo no me dejaba de nadie. La que me buscaba me encontraba. Hay muchos que se refieren así a su vida pasada. Pero hoy aquí en la iglesia, viera que arruinado estoy, hermano. Hoy aquí en la iglesia, viera que enfermo paso todo el tiempo. Yo aquí no me siento con ganas de vivir ni de nada. ¿Cómo un cristiano puede decir que no tiene ganas de vivir? ¿Cómo un cristiano puede decir eso? Es porque se ha conformado y porque está queriendo volver al pasado a tomar aquello que un día abandonó. Y hay aquellos que vuelven otra vez al vómito, al que un día desecharon.
Hay de aquellos que son lavados y vuelven otra vez a revolcarse al lodo en el cual habían sido sacados. A eso Dios le va a decir: yo te di la oportunidad de crecer, te di la oportunidad de salvar tu vida, pero tú preferiste ir a aquel desecho del que un día yo te saqué. Y qué dolor más grande va a ser para estas personas el que Dios un día los deseche por causa de su conformidad. Dice la palabra del Señor que leíamos de lo que Pablo decía: olvidando ciertamente lo que está atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esta expresión de Pablo nos da a entender cómo nosotros debemos siempre buscar hacia adelante. Que lo que hoy tenemos no sea para que nos conformemos donde estamos. Que si usted es predicador, no se conforme solamente con predicar, no se conforme solamente con venir aquí cuando le dicen, cuando le toca, no se conforme a eso, sino que busque cada vez más del Señor. Porque debemos entender que hemos estado hablando de salir de la comodidad, de seguir avanzando. Y hemos tocado a algunos que se encuentran ahí cómodos y no se han levantado nunca de donde están. Pero también hay muchos aquí que están trabajando en la obra del Señor. Y yo no quiero que usted se desanime por causa de aquellos que no quieren hacer nada. Pero debe entender que si usted ya está en la obra del Señor, que si usted ya se está moviendo espiritualmente, que si usted ya está esforzándose cada día más, no se conforme a eso, sino que cada vez más esfuércese todavía, que cada vez más busque del Señor. Porque hay muchos que caen en esa conformidad. Y al principio del mensaje mencionaba que algunos grandes predicadores, grandes pastores, incluso de renombre, por causa de la conformidad, el diablo tomó ventaja de su vida. Por eso debemos entender que no está solamente en mantenerse repitiendo un Padre Nuestro todas las veces, en mantenerse viniendo a la iglesia como un religioso, en mantenerse haciendo plegarias como lo hacen los católicos. No está en eso. Está en buscar genuinamente de Dios. Está en agradecer a Dios por todo lo que Él ha dado y en buscar seguir corriendo esta carrera en la cual hemos sido llamados por causa del amor de nuestro Señor Jesucristo. Así que si usted ya está haciendo la voluntad de Dios, no se conforme y sígalo haciendo. Si usted ya está alcanzando ese grado de perfección, no se conforme y siga buscando cada vez más. Y usted que todavía no se ha levantado de donde está, empieza a pedirle a Dios vida, empieza a pedirle a Dios fuerza para levantarse, para poder crecer espiritualmente. Porque Dios no nos ha llamado a conformarnos, sino a cada vez más crecer en su presencia, a cada vez más crecer en un cuerpo espiritual en nuestro Señor Jesucristo. Y cierro con esto, recordándole que esto depende de usted y depende de mí individualmente. Lo que hemos hecho hoy es hacer conciencia en cada una de nuestras mentes, y usted es el responsable de salir de esa conformidad o de quedarse ahí a dormir y a que el diablo se lo devore. Pero si usted está dispuesto a moverse espiritualmente, si usted está dispuesto a tomar de verdad las riendas del camino del Señor y a correr sin frenarse, a correr sin estancarse, le prometo que un día recibirá esa corona de justicia que Dios nos ha preparado. Esa corona la cual no la ha hecho ninguna mano humana, sino que Dios la ha preparado. Esa corona no es corruptible, esa corona es incorruptible. Y ese es el galardón que nosotros esperamos un día poder obtener. Le invito en esta hora que se ponga sobre sus pies para hacer una oración y que Dios obre en nuestra vida y que así mismo Él nos despida de este lugar. Si usted tiene el deseo de pasar adelante, puede hacerlo. Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor amado, por esta bella